Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un momento más de Agenda la Entrevista. En esta ocasión, con un personaje histórico, literalmente, de nuestro país, Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador de oposición en la historia de nuestro queridísimo México. Ernesto, un gusto enorme recibirte aquí en el estudio de Agenda MX y aquí en Jalapa. Mucho gusto, Tomás, y un abrazo a todos los jalapeños con gran emoción y estar aquí de nuevo. Hace muchos años por aquí tengo amigos y visité y extraño lo verde porque yo vengo de por allá, los desiertos de Baja California y pues todo está café. Así es. Oye, Ernesto, a ver, para la chaviza, no podemos entender la credencial del lector con fotografía sin Ernesto Rufo Apel. No podemos entender las urnas transparentes sin Ernesto Rufo Apel. No podemos entender la transición a la democracia sin el triunfo electoral de Ernesto Rufo Apel. Platícanos un poco de eso para que los jóvenes, la chaviza, nosotros los chavos entendamos de qué se trata. Bueno, Tomás, pues es una historia que tiene que ver con la evolución política nacional. El autoritarismo, lo absoluto, pues ha sido que poco a poco lo hemos venido irrumpiendo por la institucionalidad. A mí me tocó allá en Baja California primero ser alcalde y a mí me invitó a Acción Nacional a ser candidato, luego también a gobernador. La característica era que los procesos electorales los dominaba el gobierno y siempre no era la duda si ibas a ganar, porque Baja California tiene una trayectoria de cambios políticos, sino si te la iban a reconocer. Claro. Y en esa razón, me acuerdo que me ocupé de organizar el día de la elección. Yo llegaba a los lugares y la gente empezaba, oiga, el pavimento, las lámparas, les decía, espérense, pues si quieren arreglar eso, tenemos que ganar, entonces me van a cuidar la casilla. Y la gente se me quedaba viendo y bueno, se empezaban a apuntar. Allá, pues el día de la elección de gobernador, eran solo 750 en el PAN, pero el día de la elección yo tenía 15,000 personas. Y todo por esa organización. Yo fui jefe de flota pesquera, yo coordinaba pescadores y trabajadores y todo era con asuntos de telecomunicaciones, radios, etcétera. Y entonces pude enlazar todo eso, ya empezaban las computadoras y hice, digamos, mi propio sistema electoral. Tu propio PREP, digamos. Mi propio PREP y eso. Pero la emoción y el espíritu era lo que alimentaba eso. Mi gran temor era, bueno, no la van a reconocer. Entonces me dediqué a nivel estatal a procurar la demostración. El día de la elección, a la medianoche, yo ya tenía el 90 y tantos % de las actas certificadas por los notarios. Le di una copia al almirante y una copia al general. Un día don Fernando Gutiérrez Barrios, ya yo siendo gobernador, me encontró y me dijo, oiga, ¿cómo le hizo para que sus actas estuvieran en el escritorio presidencial a las 6 de la mañana del día siguiente de su elección? Le dije, pues no sé, fueron los militares. Y de ahí entonces me aboqué a construir un sistema electoral estatal. Y me acuerdo que me costó 15 pesos con fotografía, la credencial y el padrón. Y todo se prestó una operacionalidad. Me acuerdo que un día de una elección se nos hizo un lío. Y es que el que llegó a la presidencia de la casilla, pues era un suplente porque no llegó el presidente y empezó a escoger a la gente de la cola. Decía, tú pasa. Y pues se armó el lío. Pero nos dimos cuenta que no sabía leer. Estaba manejando la casilla por fotografías. Entonces, ese antecedente, y luego que le dije al presidente en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari,
oiga, presidente, fíjese que a mí me costó 15 pesos y ya analicé el presupuesto federal y les cuesta 40. ¿Qué le parece si se la dejo a 25? Hombre, se le pusieron las orejas rojas. Y vaya que eran orejas, ¿no? Y vaya que eran orejas. Así que le dije, mire, usted se ahorra 15 pesos y yo me gano 10 para el Estado. Me dijo, no, ya basta. Se enojó. Pero me pidió que fuera la siguiente semana. Llegué a Los Pinos y tenía él ahí a todo el gobierno federal, a don Fernando Gutiérrez, tenía a Cedillo, tenía a Aspe, tenía a todos, y me dijo, Ernesto, ¿tiene usted su credencial? Que es la número 1, la que en aquel entonces pues produjimos en el Estado. Me la pidió y se le enseñó a todo el gabinete, les dijo, señores, se llegó el momento. Ahí es donde nació el cambio del IFE a INE, y lo instrumentaron todas las personalidades que han dirigido al INE, y ahora pues todo eso está en tela de juicio, porque el actual presidente de la República, López Obrador, ha estado debilitando a ese sistema que tanto nos ha costado para el asunto de la transparencia electoral. Por ello, entonces, pues surgió la marea rosa, y por eso vengo hoy, porque buscamos que la marea rosa se transforme en fuerza rosa mediante la organización, y lo hago desde la organización que se llama Frente Cívico Nacional, por eso traigo este emblema, y ahí va la cosa. Se están dando ya los indicadores de que puede haber un resultado electoral muy ciudadano que sea el fundamento de la continuación de la reforma política nacional, con la participación cívica. Hasta ahora han sido los liderazgos fuertes, pero lo que viene es la institucionalidad, con el fundamento de la Constitución, de los órganos autónomos para la transparencia, entre ellos el más importante, el INE. Y así han sido las cosas, Tomás, y todo empezó con aquella credencial de elector. Por eso se me hacía importante hacer este recordatorio a propósito de tu visita aquí a Jalapa y aquí al estudio de Agenda MX, porque no podemos entender al ser humano sin entender el mono, ¿no? En este caso lo histórico. Y recupero esto también porque obviamente cuando tú dices, el problema no era si íbamos a ganar, sino si iban a reconocer el triunfo. Era también un contexto de elecciones de Estado, con todo lo que ello implicaba, que era el control absoluto de los órganos electorales, porque efectivamente con Carlos Salinas de Gortari, después de su elección tan cuestionada, con el fraude electoral, se dice, en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues obviamente la Secretaría de Gobernación tenía el control electoral del país, y es cuando surge posteriormente en el 91 el hasta ahora desaparecido ya IFE, que después fue la transición al INE. Pero esas elecciones de Estado, Ernesto, que pareciera tan lejano, pero que es tan cercano realmente en temporalidad, pues pensábamos ya que eso ya había pasado y que no va a volver a pasar, y la democracia en México es fuerte, y las instituciones es fuerte, y el INE es una institución de Estado, no le pasa nada, pero los garrotazos, las andanadas que ha recibido el INE, la democracia, pues nos está diciendo que el poder va por una elección de Estado, que desde Palacio Nacional se está instrumentando una elección de Estado, y tú te tocó combatir a las viejas elecciones de Estado. ¿Cómo podemos hacer el comparativo para que la gente hoy entienda que el riesgo es en serio? No es aquí que los opositores, los conservadores, la derecha mundial, no, que es un parte del ADN de la vieja política mexicana, Ernesto. Sí, Tomás, aquí el tema de, pues, el presidente de partido en términos prácticos, que es el presidente de la República, porque no actúa como presidente de todos los mexicanos, sino de una parte, tiene que ver con una visión regresiva,
de presidencialismo absoluto. Y ahora, con el contenido de las propuestas de reforma constitucional que él ha hecho, López Obrador, pues el resumen esencial es que se trata de comunismo. Ese es el eje que profesa la propuesta de reformas constitucionales, que ya ha hecho otras y que están como asuntos con inconstitucionalidad, y por eso el enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, todo eso son los propósitos que persigue el López Obradorismo. Y hoy entonces, en esta evolución política nacional, que ha mantenido la constancia de ir creando instituciones, por eso apareció el INE. Y esta coyuntura, este contexto con López Obrador en el 2024, lo que implica es, habrá continuidad para el proceso democrático, que es participativo y va por el interés público, con la diversidad, pero con fundamento en la ley. Y la ley proviene de la Constitución. Y la Constitución que nos trajo una estabilidad creciente, con sus vaivenes, fue la del 17, o sea, la número 3. Él quiere hacer la nueva, por eso se llama la 4T. La cuarta, quiere otra constitución, sí, claro. Y es esa que tiene pues esas naturalezas comunistas. De forma que pues está de la nación el participar activamente en razón del interés público, que se opera desde la institucionalidad constitucional. Eso es lo que debatimos, Tomás. A ver, Frente Cívico Nacional, Ernesto, ¿quedaron los partidos rebasados y por eso un frente cívico? ¿O cuál es el papel? O sea, porque a ver, hay gente que quiere participar, pero ve los partidos y dice, mejor no. Pero de repente surge un frente cívico que dice, somos ciudadanos comunes y corrientes, tienes antecedentes partidistas, pero ya no estás en el partido, en Acción Nacional. ¿Cómo hacerle a los... ¿Cómo darle la vuelta a esos fuchi ciudadanos, creo que en algunos casos legítimos, respecto a los partidos, Ernesto? Mira, yo lo que veo es que los partidos per se están quedando fuera de moda. Pero ¿qué los va a suplir? Porque son los portales para que las personas puedan acceder al proceso electoral. Yo creo que donde ha estado la crisis de los partidos es en la cerrazón de la forma de cómo seleccionar a las y los mejores. Yo era diputado federal hasta el momento que apareció el COVID, y como ya tengo mis añitos, me dijeron, oiga, váyase para su casa porque no vaya a ser. Y allá no tenía mucho que hacer, pero aprendí a manejar el Zoom. Y así empecé a promover lo que yo di a llamar coloquialmente a la criba, que es un proceso de cernido que te separa el material grueso del material fino. Pero estoy hablando de las y los candidatos. De manera de que la trayectoria y el currículum te demuestren capacidad, pero también de forma abierta, como estos medios como el que tú tienes, se mida la popularidad. Y de esta manera poder de forma abierta llegar a las y los mejores. Entonces, el proceso de reforma política tiene que ver con las primarias abiertas, que son mecanismos legales para seleccionar a las y los mejores. Y los partidos están siendo rebasados, porque están cerrados. De hecho, en esta campaña
pues hubo una fase bien importante que fue la del Frente Amplio por México, de la cual surgió Xóchitl Gálvez. Pero para después inmediatamente los partidos cerrar ese proceso y dedicarse a ellos, como siempre, a pactar entre ellos quiénes van a ser los que siguen de los demás candidatos. Yo me adherí al Frente Cívico Nacional por allá del 2022 con estas ideas y hice mis escritos y los empezó a revisar mucha gente, hasta el Gilberto Lozano, aquel de Frena y todos ellos, y empezó a cobrar importancia la idea. Y entonces eso fue lo que provocó que se constituyera el Frente Amplio por México, que luego los partidos lo han ahogado. Más sin embargo, tenemos una excelente candidata presidencial. En estas maneras y jalones es como surgió el señor José Yunes, y aquí otros candidatos como Américo para la Diputación Federal. Y en estas cosas creo que son antecedentes bien importantes para lo que sigue, porque creo que el legado de esta elección va a ser el que las instituciones tengan que escoger a las y los mejores con base a mecanismos de selección abiertos. Ese es el tema central, Tomás. Fíjate que yo en entrevistas con presidentes de partidos aquí en el estado les planteé en algún momento, desde hace más de un año, 2 años prácticamente, la necesidad de hacer un padrón estatal, el caso de Veracruz, padrón estatal de impresentables. Y esos, bajo ninguna circunstancia, darles una candidatura. Y no se necesita mucho, hay que googlear, fulanito de tal, las 2 primeras páginas de Google, ahí vienen los antecedentes. Denuncia por corrupción, desvío de recursos, acoso sexual, ahí viene la información. Vamos, no se necesita un FBI ni una CIA para indagar respecto a los candidatos o aspirantes a candidatos. Y creo que eso ayudaría muchísimo justamente a la credibilidad, si les importara a los partidos, ¿no? Bueno, esa idea tuya me parece bien interesante. Dado que tener la lista negra, vamos a llamarle así, pues por lo menos saber quiénes no, porque siguen haciendo pactos, y todos son por debajo de la mesa, y luego de pronto te los encuentras de nuevo en las boletas electorales, y entonces te matan el entusiasmo. Eso es lo que procura también el proceso de primarias abiertas, ¿no? Porque la misma gente, al ver que ya se apuntó a Sutano Mengano, que es de la lista negra, pues no va a avanzar. Claro. Esa es la idea. Oye Ernesto, a ver, hasta antes de la aparición de Xóchitl Gálvez, la suerte ya estaba echada. Ya todo el mundo decía, bueno, pues por lo menos que sea Marcelo para que no nos vaya tan mal. O sea, se observaba que el cambio de rumbo eventual iba a ser desde adentro. Si no era Claudia Sheinbaum la candidata y fuera Marcelo Ebrard, hombre internacionalista, con experiencia, rosa internacional, etcétera, etcétera, hombre bien formado políticamente. Y así como que, bueno, pues ya con que sea él, ya la libramos. De repente y de la nada pareciera de la nada surge una Xóchitl Gálvez que regresa lo más importante en política, creo, Ernesto, salvo tu mejor opinión: la emoción, el entusiasmo, el deseo y las ganas de participar. Y de allá para acá se ha decantado justamente un deseo ciudadano por participar y por entrarle. Sin embargo, sabemos que el voluntarismo es bueno para arrancar, pero no necesariamente te hace ganar. Y tú organizaste una elección, nos comentaste rápidamente, en el estado de Baja California, cuando fuiste gobernador. Tuviste que hacer los amarres y los ajustes organizacionales. ¿Cómo darle causa organizacional a ese voluntarismo ciudadano que de repente lo vemos muy emocionado, pero muy disperso, y al ser disperso, pues pierde fuerza? Mira, Tomás, yo lo que veo e interpreto esa emoción como la marea rosa. Pero la palabra marea
implica algo muy voluminoso, muy grande, que sube de nivel, pero es un fenómeno que se presenta. Y yo digo que la marea rosa, para ser verdadera fuerza rosa, media la organización, que es lo que yo hice allá en el 89. Entonces, creo yo que eso ha sido porque me han nombrado de los representantes del Frente Cívico Nacional, porque siempre ando con este tipo de ideas. Y pues espero que pasen de ideas, y aquí en el Frente Cívico han evolucionado a proyecto político. Y estamos trabajando para que la Fuerza Rosa, porque se integró en organización, esté presente en la documentación y transparentación del día de la elección, coadyuvando al INE, con observadores, con respaldo a las autoridades electorales de la casilla, a los representantes, hacerle sentir a las personas que están protegidas, porque anda mucho ese ambiente de polarización, los abrazos y no balazos y estas cosas, pero somos muchos más la gente. Si nos organizamos, no habrá forma de que puedan dominar un resultado electoral mayoritario. Eso es lo que yo creo puede pasar si nos organizamos bien. Y eso me tocó a mí hacerlo, hace muchos años. Pero la gente prefiere el orden al caos que nos representa la continuidad de este gobierno. Oye, Ernesto, para que esa marea roja se convierta en fuerza rosa, necesita organización, y para tener organización necesita tener cierto nivel de representatividad, básicamente representaciones de casillas. Los partidos que son los encargados de registrar cuidadores de casilla están abriendo las puertas, y me refiero al PRI, PAN, PRD, número 1, y número 2, porque no solamente basta con tener representantes de casilla, sino que estos representantes de casilla tengan la capacitación suficiente para distinguir lo que es una causal de nulidad dentro de una casilla, que sepan escribir, hacer el escrito de protesta, porque toda impugnación electoral empieza por el escrito de protesta en la casilla, si está bien redactado. Porque si hay voluntad, si hay registro, pero no hay conocimiento de esto, pues simplemente será energía desperdiciada. Bueno, yo te voy a platicar derivado de mi experiencia. Y en ello, efectivamente, en aquel entonces yo iba en la boleta del portal del PAN y no cubrieron todas las casillas. Pero yo traía mi ejército ciudadano y les dije, pues aquí están. Entonces completaron los nombramientos de casilla con ciudadanos, que entonces de esa manera integraron la representación del partido en la elección. Estaba la autoridad electoral, que en aquel momento estaba toda desvencijada, pues la manejaba la Secretaría de Gobernación. Y pues había, digamos, como grupos de personas, unas eran grupos más pequeños y otros más grandes. El primer grupo más pequeño era el de los representantes de casilla, que tuvimos que hacer sesiones de capacitación, pero no era un número tan grande. El grande era el de los simpatizantes, y ese tenías que tener tus listados, de manera de que tu comandante de sección electoral tuviera cómo saber a través de sus sargentos, uso la referencia militar, porque da una estructura organizacional muy clara y, y territorial. Claro. Así que entonces, pues el jefe de la sección tenía a sus cabos, vamos a llamar, a este el jefe de sección le llamaba sargento, y al otro eran los cabos, pues sabían qué estaba pasando. Y ya había radios y todo eso, todavía no había los celulares.
Bueno, oigan, los de la familia sutana, los del barrio sutano faltan, etcétera, etcétera. Pero luego estaban los observadores, que lo que tenían era, pues, medios de comprobación mediante las cámaras. Ustedes, los periodistas, los medios de comunicación nacionales e internacionales, había representantes de las Naciones Unidas. Entonces le vas haciendo muy difícil a aquel que quiere hacer mañosadas poderlas hacer. Y había otros grupos más bragados en caso necesario, que afortunadamente no se ocuparon. Pero no se ocuparon por el alud de participación ciudadana con el voto, me imagino. Esa es la clave. Claro. ¿Sí? Que la avalancha se transforme en fuerza organizada. Otra vez, la marea se haga fuerza a través de organización. Y es tal el número, por eso lo copioso de una elección es la clave. Y yo estoy viendo ya los indicadores de que va a ser copioso. Pero necesitamos hacer la estructura para que la gente, al ir a votar, se sienta protegida. Eso es bien importante. Si hablamos, para ir cerrando, Ernesto, si hablamos de que viene una intentona de elección de Estado, pues a la par vienen las prácticas de una elección de Estado. Léase violencia desatada contra adversarios, contra opositores, contra periodistas, etcétera, activistas, etcétera. Vienen eventualmente robos de urna, vienen eventualmente quemas de urnas, vienen eventualmente conflicto postelectoral que ya nos habíamos visto, quizá, y me estoy viendo un escenario, digámoslo, catastrófico. Tomas de carreteras, tomas de oficinas, incendio de oficinas. ¿Cómo hacerle para estar preparado? Porque pareciera que López Obrador desde Palacio Nacional está buscando sembrar el miedo a la gente. No, pues sin duda. Así que el asunto aquí es que debemos documentar, no confrontar, simplemente demostrar. La narrativa que te hice hace un momento, el 93% de las actas las tenía yo notarizadas a la medianoche del día de la elección. Pero también tenía el cúmulo de fotografías y de testimonios, todos con un orden documental, porque tenemos que fortalecer a los tribunales electorales, porque la causa democrática media a través del orden legal. Si queremos ser un país democrático e institucional, así es como debemos hacer las cosas. Que no nos gane el sentimiento de confrontación, como es el que buscan los mañosos. Eso es lo que a ellos les conviene. Nosotros tenemos que estar con las armas de la legalidad. Mi estimado Ernesto, sé que andas de gira artística, ¿no? Pero un mensaje final para la gente de Veracruz, del país, del sureste, de donde nos estén viendo en este espacio de Agenda la Entrevista. Bueno, que todo esto es la continuidad y consecuencia de una evolución política, que es siempre, los cambios sociales son lentos, se van acomodando. ¿Por qué hay un INE? Antes no lo había, porque es fruto de la evolución política. ¿Por qué los presidentes de la República ahora tienen que ser transparentes y para eso son los órganos autónomos que López Obrador quiere desaparecer? Así entonces, lo que hoy vivimos es la continuidad de esa evolución y creo que esta elección del 24 es el símbolo de que tocamos el fondo, ahora sí, y de aquí nace un nuevo país con una nueva realidad basada en el orden, no en el cacique y en el hombre o la mujer fuerte, sino en la institucionalidad. Eso es lo que viene y va a ser
Eso yo no tengo duda, lo vengo viendo desde que empecé a aparecer en política, pero ha sido lento. Entonces, esta es una coyuntura que va a definir si se va a acelerar ese cambio institucional o vamos a subir un retroceso que será temporal, porque finalmente siempre prevalece el interés público y la legalidad. Ernesto, un gusto enorme platicar, dialogar contigo y que escucharte de viva voz parte de tu historia en esa batalla por la democracia en contra de las elecciones de Estado. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro. Saludos.